establece lo siguiente. Conclusión y recomendación. La solicitud de enjuiciamiento político presentada por los asambleístas Rebeca Viviana Veloz Ramírez, Pedro Aníbal Zapata Ramipamba, Mireya Catarina Pazmín Arregui y Rodrigo Herrera Fajardo Campoverde cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Constitución de la República y artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El pedido de juicio político contra el presidente de la República se ha presentado ante el presidente de la Asamblea Nacional, se encuentra debidamente fundamentado y contiene correctamente la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República. De la misma manera, se ha constatado que existe el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañando la prueba documental correspondiente, y se ha formalizado el pedido por la firma de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, el formulario correspondiente declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares. Sobre la base del expuesto, se recomienda que el CAL admita a trámite la presentada solicitud de enjuiciamiento político y al amparo de la que determina el inciso primero del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remita a la Corte Constitucional dicha solicitud de enjuiciamiento político a fin de que se emita el dictamen previo de admisibilidad de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor presidente, en tal sentido se ha elaborado un proyecto de resolución y por su autorización procederíamos a la lectura de su parte. El proyecto de resolución, señor presidente, elaborado con base a la conclusión de recomendaciones de informe vinculante de cumplimiento de requisitos de la unidad técnica legislativa, manifiesta lo siguiente. Que de conformidad con el trámite dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la función determinada en el artículo 14, numeral 13 del mismo cuerpo normativo, al Consejo de Administración Legislativa, una vez conocida que ha sido la solicitud, corresponde la verificación del cumplimiento de los requisitos correspondientes, por lo que, acogiendo el contenido así como la conclusión y recomendación del informe de la solicitud de juicio político número 001 JPUTLAN 2023, respecto de la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, presentada por los asambleístas Rebeca Viviana Veloz Ramírez, Pedro Aníbal Zapata Ramipamba, Mireya Catarina Pazmiño Arregui y Rodrigo Olmedo Fajardo Campoverde, se verifica que 1. La solicitud ha sido presentada ante el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Virgilio Saquicel Espinosa, como oficio número ANBBRB 2023-012-XO de 16 de marzo de 2023, signado con número de trámite 434263, su alcance y contenido en el memorando número ANBBRB 2023-0036M 16 de marzo de 2023. 2. Se encuentra debidamente fundamentada en el artículo 129, numeral segundo de la Constitución de la República y contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República en relación a los delitos de concusión 281 COIP y peculado 278 COIP. Artículo 3. Existe el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará acompañándose la prueba documental correspondiente conforme se desprende de la capítulo 10 de la solicitud titulado 10. Anuncio de prueba, particular que se analice y se detalla en el punto 6.3 del anuncio de la prueba del informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa. Y 4. Se ha formalizado con las firmas de 59 asambleístas, lo que corresponde a al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional en el formulario correspondiente, declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares. Por lo que se establece que la solicitud de enjuiciamiento político en referencia reúne todos los requisitos de ley y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales delegadas resuelve, artículo 1, que la señora memorando nueva NSGUT 2023-057M de fecha 18 de marzo de 2023, escrito por el informe general de la Unidad Técnica Legislativa, mediante el cual remite el informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento requisito respecto del oficio número ANBBRB 2023-012-XO de 16 de marzo de 2023, ingresada en la fecha a través de la ventanilla de manera documental, con número de trámite 43-4263, y su alcance y contenido en el memorando número NBBRB 2023-36M, 16 de marzo de 2023, ingresado a través de este documental, que contiene la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, presentada por los asambleístas Rebeca Viviana Veloz Ramírez, Pedro Aníbal Zapata Ramipamba, Mireya Catarina Pazmiño Arregui y Rodrigo Fajardo Campoverde. Artículo 2. Admitir a trámite la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, contenida en el oficio número ANBRB 2023-012-XO de 16 de marzo de 2023, ingresado a través de la ventanilla de la Unidad de Gestión Documental con número de trámite 43-4263 y su alcance realizado por el memorando número ANBRB 2023-0036 de 16 de marzo de 2023, ingresado a través de la Gestión Documental
Presentado por los asambleístas Rebeca Guillermo Ramírez, Pedro Ramírez Zapata Romicano, Mireya Caterina Palmino Regui y Rodrigo Olmedo Fajardo Campo Verde, en virtud de que se ha verificado que el requerimiento cumple con lo señalado en el artículo 129 de la Constitución de la República y en los artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, está presentada ante el presidente y presidente de la Asamblea Nacional, está debidamente fundamentada, contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos a la presidenta y presidente de la República. El anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose de la prueba documental que se disponga en este momento, así como se encuentra formalizada con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional en el formulario correspondiente, declarando que la afirmación verídica de que corresponde a sus titulares. Artículo 3. Disponer en tal sentido la Secretaría General remita la presente resolución junto con la solicitud de puesto político en que encontrar el señor Guillermo Lazo, presidente constitucional de la República del Ecuador, contenida en noticia número ANBB 2023-012-EX o de 19-2023, así como su respectivo alcance, y la demás documentación correspondiente a la Corte Constitucional del Ecuador en cumplimiento de lo determinado en el artículo 129 de la Constitución de la República para que se proceda en concordancia con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como los artículos 144, número 3, 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Hasta ahí, señor presidente, la parte pertinente del proyecto de resolución para el único punto que vamos a día aprobado. Gracias, señor secretario. En virtud del proyecto de resolución que ha sido ya conocido por todos los colegas legisladores, se pone a su consideración. Asambleísta Arias, asambleísta Moreira. Señor, por favor. Presidente, hemos escuchado ya en este momento el proyecto de resolución y es claro cuál va a ser la decisión de este pleno del Consejo de Administración Legislativa. Sin embargo, sí creo pertinente exponer algunos de los puntos que son preocupantes a mi criterio. Primero, en este caso, el hecho de que se haya resuelto el día viernes pedir un informe a la UTL, cuando en este caso en específico los juicios contra el primer y segundo mandatario no especifican este punto. Este es un punto expreso cuando hay un juicio político a otro tipo de autoridades, no en el caso específico de Arias. Es un primer punto. El segundo punto que quería exponer es el que se refiere al contenido del informe de la Unidad de Técnica Legislativa. 24 horas fue lo que resolvió el Consejo, un informe de más de 40 hojas que de hecho, curiosamente, replica casi la totalidad de la solicitud como tal. No es la forma, no es el formato en este caso que se suele utilizar, más allá de pronunciarse sobre si existe el número total de las firmas correspondientes y de la misma forma, en este caso el anuncio de la prueba también se volca de manera entusiasta a verificar o intentar trasladar esta verificación de si se está individualizando, particularizando, en este caso, los delitos que están expuestos ahí. Es de conocimiento público que mi criterio es que la solicitud como tal no cumple los requisitos, pero ya veremos en este caso qué es lo que va a decir la Corte Constitucional cuando revise el expediente completo que se le va a remitir. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. A ver, respecto a, si me permite promocionar acerca de lo mencionado por los asambleístas materiales, creo que es bastante debatible el hecho de que el tema acerca del PNL de cajón tiene que ser un nuevo informe para verificación y cumplimiento de requisitos, porque la misma ley y el tema en el que también se discutió establece que, por ejemplo, otro que el Consejo de Administración Legislativa disponga, y es lo que el Consejo de Administración ha solicitado el apoyo de UTL en este momento. Creo que también por eso hay la preocupación de la Asamblea Nacional Freire, que solicitó que el mismo informe sea realizado 24 horas para no incurrir en que se pasen 3 días y que no nos pronunciemos acerca del caso. Lo que a mí sí me gustaría que se debate, se haga un punto en este pleno del Consejo de Administración Legislativa es acerca de la validez del alcance o no. ¿Por qué?
El alcance que se menciona a través de este documento que es firmado electrónicamente por la asambleísta Viviana Veloz, que es un documento que se anexa un documento que tiene firmas electrónicas, pero al final el documento por DTS, me parece que es correcto, se envía únicamente con la firma de la asambleísta Viviana Veloz. Más allá de eso, es si se tiene o no se tiene el procedimiento establecido que se pueda realizar un alcance. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque este pedido se fundamenta en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, el mismo que ya hace una corrección en el párrafo anterior en el que menciona, hace prolapsus talanes, y menciona que citamos el artículo 131 de la Constitución de la República cuando lo correcto era citar el artículo 120 de la Constitución. Muy bien. Pero se fundamenta en el artículo 80, cuando el artículo 80 se encuentra en la sección tercera, en la que se refiere nuevamente a los enjuiciamientos políticos de los funcionarios públicos. Si bien es cierto, el presidente es un funcionario público, pero tiene una sección distinta e independiente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y el artículo 78, que tiene concordancia con el artículo 80, que es el trámite, manifiesta que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político por el incumplimiento de las funciones que se le asignan a la Constitución de la República, de la ley, y los funcionarios detallados en el artículo 131. A lo que queremos decir es que, si la Constitución manifiesta que el artículo 131 es solamente para tanto ministros como las máximas autoridades de fiscalía, entre otros, y el mismo alcance corrige ese artículo 131, ¿por qué nos estamos basando nuevamente en el artículo 80 para poder hacer ese alcance? Que sí lo prevé, porque tenemos otros tiempos y otros procedimientos. Entonces, si el artículo 80 es para los juicios políticos de ministros y los demás contemplados en el artículo 131, estaríamos hablando de que no tenemos sustento un alcance como tal, sino lo que especifica el artículo y la sección cuarta, que es el enjuiciamiento político a la presidenta o presidente o vicepresidentes de la Asamblea Nacional, y lo que corresponde es que una vez conocida esta solicitud de enjuiciamiento político, el CAL pueda remitir a que se complete. Eso sería otra vez otro tema de análisis. ¿Por qué? Porque tendríamos que debatir que es para nosotros el tema de completar, si puede ser solamente de fondo o de forma. Entonces, para mí, nuevamente, creo que se podría abrir un debate acerca de la validez del alcance o no, porque estaremos sustentándonos en un artículo que es un procedimiento para los juicios políticos a los ministros y a las máximas autoridades, cuando nuevamente, espero que se me entienda, ya se ha hecho la corrección en el mismo alcance acerca del artículo 131 y manifiesta que es el 129, que es justamente lo que establece la Constitución, y la Ley Orgánica brinda un procedimiento totalmente distinto. Entonces, si bien es cierto, en los juicios políticos a ministros y a las máximas autoridades de las instituciones se permite estos alcances. ¿Por qué? Porque incluso usted le tiene otro tiempo para poder realizar el informe y hace un informe de cajón, lo que le permite que los solicitantes puedan estar haciendo estas correcciones de alcance y eso sean tomados en cuenta, en consideración, cuando usted le hace su informe. Entonces, es esa duda todavía que me genera y creo que ahí podríamos nosotros estar tomando o permitiendo un alcance que no tendría validez al momento de que no se está cumpliendo con el procedimiento como tal. Nuevamente lo pongo en el debate. Si ustedes consideran que sí tiene validez acerca del artículo 80 para poder incorporarlo en este procedimiento, ya vendría otro escenario cerca, por ejemplo, si lo consideramos completar un tema de cambiar para mí los fundamentos de derecho, porque estaríamos nosotros diciéndonos, ya no es el artículo 131, sino el 129, otro procedimiento distinto, y creo que aquí estamos confundiendo, por lo menos los solicitantes de juicio político están confundiendo los procedimientos para el cual tienen que regirse para una solicitud de enjuiciamiento político como otro juicio político normal. Entonces, nuevamente, para mí el punto de inicio es la validez de este alcance y el tema de que si ustedes consideran que vamos a tomar en consideración el artículo 80, la validez o no de los alcances en tema de forma, fondo, y si los mismos, si son de fondo, tendrían que tener también las firmas de quienes apoyen este juicio político, porque para mí el tema de las normativas es justamente que esté debidamente fundamentado, fundamentos de derecho, y sí cambiaría el hecho de que un asambleísta podría decir yo estaba apoyando una solicitud inicial y por lo tanto no estoy de acuerdo o puedo estar de acuerdo o no con este apoyo y este respaldo a través de mi firma. Entonces, no sé, señor presidente, si se podría, con base a esta duda que tengo, respeto mucho el criterio que realiza UTL, nuevamente me refiero que es el artículo
preciso y sobre todo también la sentencia que ustedes citan de la Corte, porque la sentencia que ustedes citan de la Corte lo que hace un cambio es del mes. Y claro que podemos considerar los lapsos cuando hablamos de un mes, que me he equivocado de poner enero y era febrero, pero aquí estamos hablando de la fundamentación del derecho, sobre todo en qué actuación o cuál es la actuación en la que nos vamos a sustentar y sobre todo también el procedimiento que vamos a seguir aquí. Gracias, presidente. Efectivamente, sobre este último punto se me estaba quedando en el tintero apuro impreso a este procedimiento. O sea, es mi criterio, se lo ha impreso un apuro realmente enorme a este procedimiento, es el que nos lleva a esta situación que ha expuesto en este momento el asambleísta Moreira. Mi preocupación en realidad es que el documento ha sido alterado en la medida en la que no se han tomado las firmas del resto de respaldos que había recibido el documento original. Por lo tanto, esto nos lleva a una situación como la que ya hemos tenido en otras acciones de control político. De hecho, la más reciente, específicamente en la Comisión de Fiscalización, es el procedimiento que estuvo aquí en el CAL, fuera calificado, llegara a la comisión, regresara acá pidiendo que se pueda dividir, individualizar, mejor dicho, y tuviera que estar indicando que no somos una entidad competente para ese. Entonces, estas cosas pueden traer después cola, y yo entiendo que no desean ningún vicio de procedimiento, por lo tanto, deberían subsanarse. Gracias. Previo a continuar, vamos a pedirle a la Secretaría sobre la jurídica y a la Junta respecto a la solicitud de la Secretaría Moreira se podrán realizar las peticiones que correspondan en cuanto a lo que se expresaba en la lista. Secretario, por favor. Bueno, señor presidente, respecto de las resoluciones emitidas por la asambleísta Moreira y por la secretaria en el sentido del alcance, la Secretaría puede informar lo siguiente al respecto. Voy a informar de la firma del presidente. Esa es la primera hoja de la solicitud de funcionamiento político, señor presidente, señores asambleístas, miembros del Consejo. En esa primera parte, en el primer párrafo, además de la identificación de los proponentes, en este caso los asambleístas Velosa, Patiño, Fajardo, 4 asambleístas, ellos comienzan invocando el ejercicio de la facultad que les prevé, que les ampara como asambleístas para la presentación de este tipo de solicitudes. En la invocación de la facultad es que los asambleístas realizan su alcance. ¿Por qué soy enfático en esto, señor presidente, para su consideración de los miembros del Consejo respecto de la dirección o del objeto del alcance? Es que el primer párrafo en donde se invoca la facultad no influye directamente en la acusación constitucional. ¿Y por qué le digo esto, señor presidente, señores miembros del Consejo? Porque los mismos proponentes, en la parte número 3, en los fundamentos constitucionales y legales de la versión de juicio político, donde ellos proceden a configurar su acusación constitucional, señor presidente, y el punto número 3, fundamentos constitucionales y legales de la petición, no ha sido objeto de alcance, ni de reforma alguna, ni ha sido corregido por parte del alcance remitido en la misma fecha, 16 de marzo de 2023. ¿Por qué, señor presidente? Porque el alcance está dirigido, si me permiten, ¿dónde está el alcance? El texto del alcance textualmente manifiesta lo siguiente. Es el oficio BBR 2023-013-EXO, constante en los documentos aparejados de la sesión, firmado por los 4 asambleístas presentes que presentan la solicitud, y él mismo se establece que en la foca 1 del oficio 12, que contiene la solicitud de juicio político y que fue entregada con un trámite 43-42-63 por un lapsus calami, citamos del artículo 131 de la Constitución de la República. Volvemos, señor presidente, nuevamente al texto original. Es en el primer párrafo en donde los asambleístas invocan su facultad
donde citan el artículo 131, y ahí es donde los asambleístas manifiestan hubo el error, porque según se determina en el mismo oficio, lo correcto era citar el 129 de la Carta Fundamental. Así, continúan diciendo los asambleístas, se citó el artículo 78 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el primer párrafo de la hoja, cuando, según los asambleístas, lo preciso era citar el artículo 86 de la Ley de Vida, por lo que presentan el alcance mencionado. Es decir, señor presidente, el alcance de los señores asambleístas va dirigido a corregir la facultad que les ampara para presentar la solicitud, que está determinada o delimitada al primer párrafo de la solicitud, más del alcance no está dirigido al punto número 3, donde se desprenden los fundamentos constitucionales y legales de la petición, y que es del apartado que contiene la acusación constitucional, y la cual es la que ha recibido o ha sido formalizada con el apoyo de 59 asambleístas. ¿Por qué estas puntualizaciones, señor presidente? Porque de esta manera ustedes como consejo podrán determinar si es que el alcance incide o no en la parte número 3 de fundamentos constitucionales y legales de la petición de juicio político, es decir, si el mismo intenta alterar o no la acusación constitucional, o si el mismo está dirigido únicamente a corregir el primer párrafo de la solicitud, en el cual se establece la base legal por la cual se ejercita la facultad de esos 4 asambleístas, señor presidente. Y respecto del tema específico sobre el mandar a completar, en este caso particular, más que mandar a completar, se estaría mandando a corregir la solicitud, lo cual es un tema que ya ha sido analizado por este Consejo en otras ocasiones. Señor presidente, si es que el asesor jurídico tiene algo más que complementar, eso sería todo lo que puede informar esta Secretaría, de acuerdo a la documentación que se desprende de la convocatoria de la presente sesión. Señor presidente, señores asambleístas, buenas tardes. Totalmente de acuerdo con lo expuesto por el señor secretario general. La corrección en el alcance lo que busca es afianzar el encabezado donde está la facultad de los asambleístas, pero no topa el fondo del punto 3 que se refiere específicamente a los fundamentos constitucionales y legales, por lo cual mal haríamos en no permitir esa corrección. Yo creo que si es que esa corrección hubiese estado enfocada en tratar de alterar lo que consta como fundamentos legales y constitucionales, estaríamos frente a otra figura. Pero lo único que hace es corregir, como se ha dicho en el alcance, un error que se pudo haber producido por un lapsus calam. Sí, coincido con el secretario y con el asesor jurídico, solamente para establecer que a la UTL pasó, obviamente, el pedido de juicio político con el alcance, por lo tanto, estábamos obligados a analizar el alcance, ¿sí? Y obviamente la palabra que empleó la UTL dentro del informe se conoce como análisis de integralidad del pedido de juicio político, es decir, que habiendo analizado la integralidad del pedido de juicio político, se determinó que efectivamente ¿sí? Ese alcance no influía tanto en la acusación particular como en el pedido, ¿no? Está claro, el pedido, lo puedo leer brevemente, dice claramente del trámite de la petición del juicio de pedido político, dice todo lo expuesto nos lleva a concluir que el ciudadano Guillermo Alberto Lazo Mendoza, presidente de la República, adecúa su conducta a las infracciones constitucionales previstas en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución. Es en el numeral 9 del pedido que dice del trámite y la petición. Por lo tanto, considero que efectivamente fue un lapsus calami que no hay necesidad de modificar ni completar porque ya la UTL hizo el análisis y el CAL también. Gracias. Asambleísta Moreira, por favor. Más, por favor. A ver, nuevamente menciono, el análisis que ustedes realizan considero que es un análisis posterior a si consideramos si el alcance va a tener validez o no. Y por eso me gustaría que mediante Secretaría se pueda dar lectura, sobre todo, a la sección que corresponde para el enjuiciamiento político de los políticos y funcionarios públicos. ¿De qué artículo hasta qué artículo?
Rápidamente, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la sección número 3 se refiere al enjuiciamiento político de las y los funcionarios públicos, va del artículo 78 hasta el artículo 85, donde inicia la sección 4 del enjuiciamiento político a la presidenta, presidente o vicepresidente de la República. Y los artículos que corresponden al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República. Señor presidente, la sección 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa referente al enjuiciamiento político de la presidenta, presidente o vicepresidente de la República abarca el artículo 86 hasta el artículo 95, donde comienza la sección 5 referente al procedimiento de remoción de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Señor presidente, es lo que se desprende de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor presidente, también por favor que se pueda dar lectura acerca y a qué sección corresponde y el enjuiciamiento político aquí en el artículo 80 y que se dé lectura al artículo 80, por favor. Señor presidente, con su autorización, el artículo 80 corresponde a la sección número 3 del enjuiciamiento político de las y los funcionarios públicos. El artículo 80, referente al trámite, manifiesta lo siguiente: la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 5 días, pondrá en conocimiento del CAL la solicitud de enjuiciamiento político. En el caso de presentarse varias solicitudes ingresadas simultáneamente, este plazo podrá extenderse un máximo de 10 días. Una vez conocida la solicitud, el CAL requerirá un informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos de la Unidad Técnica Legislativa, la misma que remitirá dicho informe en el plazo máximo de 3 días. El Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de 10 días desde la fecha de conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político, verificará el cumplimiento de requisitos y dará inicio al trámite. Dentro de este plazo, los solicitantes podrán presentar un alcance a la solicitud de considerarlo pertinente. Verificado el cumplimiento de requisitos, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional remitirá en un plazo máximo de 3 días a través de Secretaría General la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento a la presidenta o presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que aboque conocimiento y sustancia el trámite. La presidenta o el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político pondrá en conocimiento del Pleno de la Comisión la solicitud de enjuiciamiento político dentro del plazo máximo de 5 días. En todas las etapas del enjuiciamiento político se respetará el debido proceso y las demás garantías y derechos constitucionales. Hasta ahí, presidente, el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 78, señor presidente, compañeros de esta comisión, menciona que este procedimiento y esta sección va y corresponde a los ministros y primeras autoridades. Y esto, en el 80, es el trámite para estos tipos de juicio político. Nuevamente, no estoy haciendo un análisis de si este alcance corresponde de forma o de fondo, porque ya lo he hecho UTL, yo tengo mi propio criterio y creo que la Corte también en su momento lo podrá hacer. Lo que corresponde aquí es por qué hablo de la validez o no del alcance, porque esto depende de que el CAL pueda el día de hoy mandar a completar o pueda enviar esta solicitud de enjuiciamiento político en la solicitud inicial, sin tomar en cuenta el alcance, porque de lo que he escuchado UTL, y creo que ustedes comparten, mi criterio no es igual, de que son correcciones que se están haciendo que no altera y que no es parte de los requisitos. Pero lo que sí podríamos estar haciendo mal es enviando un alcance que no tiene y que no está sustentado en procedimiento, porque el mismo alcance que envían hace la corrección acerca de los artículos y el procedimiento que se está siguiendo. Entonces, nuevamente, la validez para mí del alcance como tal no es posible en estos tipos de procedimientos de juicio político. Y señor secretario, si me lo permite, señor presidente, que se pueda dar lectura del artículo 87 de la sección 4 de enjuiciamiento político al presidente y vicepresidente de la República, que en el mismo, el 87 y el 88, en el mismo detalle el procedimiento y los requisitos que va a tener este juicio o esta solicitud de enjuiciamiento político, que es totalmente distinta y no habla acerca de alcances que se puedan permitir. Damos lectura del artículo 87 y 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 87 se refiere a la solicitud. La solicitud para proceder al enjuiciamiento político será presentada ante el presidente de la Asamblea Nacional, estará debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos a la presidenta, presidente, vicepresidente de la República y el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose de la prueba documental de que se disponga al momento. Se formalizará con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional en el formulario correspondiente, declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares. Hasta ahí el artículo 87. El artículo 88 se refiere al dictamen de admisibilidad.
La presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 3 días, pondrá en conocimiento del CAL la solicitud de enjuiciamiento político a la presidenta, presidente, vicepresidente o vicepresidente de la República. Una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, el CAL remitirá la misma a la Corte Constitucional a fin de que emita el dictamen previo de admisibilidad de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 129 de la Constitución de la República. Si el CAL establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne todos los requisitos de ley, dispondrá a los solicitantes que la completen dentro del plazo máximo de 3 días. De no completarse dentro del mencionado plazo, se ordenará sin más trámite el archivo inmediato de la solicitud de enjuiciamiento político. Señor presidente, ¿cómo se termina? No había percatado que en el mismo párrafo establecen que manifiestan que han citado de forma errónea el artículo 78 del procedimiento y lo corrigen con el 86, pero vuelven a incurrir en ese error cuando mencionan nuevamente el artículo 80 en el último párrafo. Entonces existe una contradicción en este alcance que está realizando, porque ya corrigen el procedimiento y dicen que no es por el artículo 78, y luego hacen esa corrección, el último, y mencionan nuevamente el 80. Entonces, no sé si los compañeros pueden mencionar si tienen conocimiento de este alcance y qué es lo que se busca. Señor secretario, previo a conceder la palabra al señor asambleísta Esteban Torres, vale aclarar, entiendo que la denominada adenda que contiene comentado lapsus calami, se hace referencia al artículo 86, que está en la sección cuarta de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y se utiliza el artículo 80 para esbozar la facultad que tienen los legisladores de realizar alcances. No sé si me aclara ese tema para conocimiento de los señores legisladores. Señor presidente, rápidamente, conforme fue informado en su momento con el documento en referencia del mismo, se desprende lo siguiente. En la foja 1 del oficio 12, por un lapsus calami se citó el artículo 131 de la Constitución de la República, cuando lo correcto era citar el artículo 129, así como se citó el artículo 78, cuando lo preciso era citar el artículo 86, por lo que se permite presentar el correspondiente alcance. Señor presidente, según la estructura del texto del alcance, el pedido está fundamentado en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que conforme ya fue dado lectura, establece la facultad de las y los asambleístas proponentes de presentar alcance a la solicitud. Eso es lo que se desprende, señor presidente, del texto del alcance. Lo que se pide es la aplicación del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del 129, dentro del contexto que informaba el señor secretario. Asambleísta Esteban Torres, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Respecto de este escrito con la corrección debida del lapsus calami, mi preocupación principal, y creo que la de muchos juristas, señores asambleístas, señor presidente y señor secretario, era si fue firmado por los 4 proponentes o solo por una proponente. Le quisiera pedir, secretario, por intermedio suyo, por supuesto, presidente, que si puede poner ese documento con las firmas y que por favor nos diga quién ha firmado esa solicitud, si se puede decir, o ampliación, o más bien dicho, aclaración en el tema del lapsus calami, por favor, para que sea público. Señor presidente, con su autorización, al ser un documento firmado electrónicamente, la Secretaría General procederá a la verificación de las firmas a fin de poder informar los firmantes de dicho documento.
Señor presidente, señores y señores asambleístas, este es el documento aparejado al memorando 36, que es del oficio 13, consta suscrito por 4 asambleístas. El mismo puede ser verificado al ser un documento firmado electrónicamente a través del correspondiente aplicativo de la firma EC, en la sección verificar documento. En tal virtud, procederemos a la verificación del documento remitido por los proponentes. Señor presidente, señores y señores asambleístas, según lo que se desprende del aplicativo correspondiente de la firma EC, es decir, de la firma electrónica de los servidores públicos del Estado ecuatoriano, consta que el documento oficio 13 está firmado por las siguientes personas: Rodrigo Almedo Fajardo Tanto Verde, Mireya Caterina Palmiña Rey, Pedro Aníbal Zapata Pamba y Rebeca Viviana de los Ramírez. Según el aplicativo, las 4 firmas son válidas, señor presidente, y corresponden al 16 de marzo de 2023, sobre todo lo que puede informar esta Secretaría en relación al alcance de la medida. Gracias, señor presidente y señor secretario. Demostrada entonces la validez de este documento con la firma de los 4 proponentes y la verificación hecha en el sistema de firma EC. Si uno lo revisa, es evidente que en el primer párrafo estamos hablando precisamente del lapsus calami en 2 menciones, artículos en el petitorio de juicio político. Evidentemente, se entienden en la jurisprudencia nacional e internacional como un lapsus calami, porque estamos hablando de un error en una sola parte, digamos, del texto. Pero está claro para todos que la fundamentación del petitorio está basado precisamente en el artículo 129, numeral 2. Este documento, además, no altera la pretensión como tal del petitorio de juicio. Le pido, por favor, señor secretario, que se sirva a leer la parte de la pretensión en el petitorio de juicio que está, si no estoy equivocado, en la página 51 de la solicitud de juicio. Gracias. Señor presidente, con su autorización procedemos a la exposición en la pantalla de la solicitud de enjuiciamiento político en materia del presente punto. En el punto 9 de la solicitud se desprende del trámite y la petición. Manifiesta lo siguiente: el trámite que se le dará a la presente acusación constitucional será la prevista en la Constitución y los disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en lo referente a la institución del juicio político. Todo lo expuesto nos conlleva a concluir que el ciudadano Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente de la República, adecua su conducta a las infracciones constitucionales previstas en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República. Con este antecedente solicitamos lo siguiente: 9.1, que se traslade el pedido al CAL para que califique conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 9.2, que una vez calificado y verificado los requisitos se traslade el expediente a la Corte Constitucional para que emita dictamen previo de admisibilidad, habilitando la continuación del juicio político ante el órgano competente, que es la Asamblea Nacional. 9.3, que una vez verificadas las pruebas de cargo y descargo con el informe respectivo de la Comisión de Fiscalización y Control Político, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional para la interpelación correspondiente. Ese, señor presidente, es el acápite número 9 de la solicitud de juicio político, del trámite y la petición. Gracias, señor presidente, señor secretario. En tal virtud está claro que este documento del 16 de marzo de 2023 no modificó en absoluto la pretensión. La pretensión sigue siendo clara en el petitorio de juicio político. Lo único que ha sido es una mención al lapsus calami que se dio en el petitorio inicial y que además pudo haber estado fundamentado, como lo hacen los proponentes, simplemente con una mención a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En tal virtud, señor presidente, señores asambleístas, señor secretario, no veo yo ningún problema para que sea calificada esta petición de juicio. Quizás, si me permito sugerir a la mesa y a usted, señor presidente, que podríamos en la resolución precisar que este petitorio y la calificación que hace va precisamente por el artículo 129, numeral 2, que es lo que está en la pretensión, que no ha sido modificado y que en tal virtud es suficiente, completo y constitucional. Gracias.
el proyecto de resolución, señor secretario. Señor presidente, rápidamente, para confirmar la observación del asambleísta Torres, en el último apartado considerativo de la resolución previo al apartado resolutivo, se establece que dentro de la verificación de los requisitos que hace este Consejo, en el punto número 2, que se encuentra debidamente fundamentada en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República y contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República en relación a los delitos de concusión, artículo 281 del COIP, y peculado, artículo 278 COIP. Señor presidente, de esta manera se establece la observación del asambleísta Torres en relación a la individualización de la causal y de los delitos y de los cargos atribuidos conforme a la Constitución y de la solicitud. Está en consideración el punto, señores asambleístas, de acuerdo a su intervención. Por favor, vuelva a dar lectura a la parte resolutiva, secretario. Claro, señor presidente, en el artículo primero establece conocer el memorando número ANSGUT 2023-05-7M de fecha 18 de marzo de 2023, suscrito por el Coordinador General de la Unidad Técnica Legislativa, mediante el cual remite el informe técnico jurídico no vinculante y cumplimiento de requisitos respecto del oficio 012, ingresado a través de la ventanilla de gestión documental con número de trámite 4243-4263 y su alcance contenido en el memorando 036 de 16 de marzo de 2023, ingresado a través de esta gestión documental, que contienen la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, presentada por los asambleístas Rebeca Viviana de los Ramírez, Pedro Aníbal Zapata Rumipamba, Mireya Caterina Pazmiño Arregui y Rodrigo Olmedo Fajardo Campoverde. En el artículo 2 se establece admitir a trámite la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, contenido en el oficio número ANBBRB 2023-012-EXO de 16 de marzo de 2023, ingresado en la misma fecha a través de la unidad de gestión documental, número de trámite 43-4263 y su alcance realizado con memorando número ANBBRB 2023-036M de 16 de marzo de 2023, ingresado por la unidad de gestión documental, presentado por los asambleístas Rebeca Viviana de los Ramírez, Pedro Aníbal Zapata Rumipamba, Mireya Caterina Pazmiño Arregui y Rodrigo Olmedo Fajardo Campoverde, en virtud de que se ha verificado que el requerimiento cumple con lo señalado en el artículo 129 de la Constitución de la República y los artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, está presentada ante la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, está debidamente fundamentada, contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos a la Presidenta o Presidente de la República, el anuncio y la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose a la prueba documental que se disponga en ese momento, así como se encuentra formalizada con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional en el formulario correspondiente, declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares. Artículo 3. Disponer en tal sentido a la Secretaría General remite la presente resolución junto con la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, contenida en el oficio ANBBRB 2023-012 16 de marzo de 2023, así como su respectivo alcance y la demás documentación correspondiente a la Corte Constitucional del Ecuador, en cumplimiento de lo determinado en el artículo 129 de la Constitución de la República, para que se proceda en concordancia con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como en los artículos 144, numeral 3, y 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ese, señor presidente, es el texto de la resolución. Señor presidente, la singularización de la verificación de requisitos consta en el último apartado considerativo que motiva la resolución. Ahí se detalla la verificación realizada. 1. La solicitud ha sido presentada ante el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Vigilio Saquicel Espinosa, con oficio número ANBBRB 2023-012X de 6 de marzo de 2023, número de trámite 43-4263 y su alcance contenido en el memorando 036 de 16 de marzo de 2023. 2. Se encuentra debidamente fundamentada en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador y contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República en relación a los delitos de concusión, artículo 281 COIP y peculado, artículo 278 COIP. 3. Existe el anuncio de la totalidad de la prueba,
que se presentará acompañándose de la prueba documental correspondiente conforme se desprende de la capítulo 10 de la solicitud titulado 10 anuncio de prueba particular que se analice y se detalle en el punto 6.3 del anuncio de prueba del informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa, y 4 se ha formalizado con las firmas de 59 asambleístas, lo que corresponde a al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, en el formulario correspondiente declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares. Es en base a estos hechos, señor presidente, que el CAL procede a resolver el articulado que ha sido dado lectura. Gracias, señor secretario. Una vez que se ha debatido lo suficiente, el punto se cierra el debate. Señor secretario, síguase con la votación del proyecto de resolución que se ha dado lectura. Señor presidente, con su autorización procedemos a consignar la votación en relación al proyecto de resolución para el único punto del orden del día aprobado. Señor presidente, antes de emitir mi votación, a mí sí me gustaría que se tome en consideración el tema primero, en dos aspectos, o que se envíe a completar para que esto cumpla con el procedimiento, o no se tome en consideración el alcance, pues ya el compañero Esteban Torres ha mencionado que este alcance no hace la modificación de la solicitud de enjuiciamiento como tal. Entonces, no haría ninguna diferencia acerca de que sí cumplamos con el procedimiento que se requiere. Si esto es posible o no es posible, señor presidente. Estamos en votación, asambleísta. Por favor, que proceda a emitir su voto. Si no es posible, señor presidente, que se tome en consideración un análisis que ha realizado acerca del procedimiento que se ha llevado a cabo en este proceso, sí me gustaría que conste en actas lo mencionado y el sustento jurídico, como también el documento que he enviado a Secretaría para que se incluya y se envíe también con esta información a la Corte. Mi voto es abstención. Señor presidente, con su autorización procedo a consignar la votación emitida por la asambleísta Joana Moreira Córdoba. El asambleísta Ronnie Aliaga Santos. A favor. La asambleísta Natalie Arias Arias. Voy a sustentar muy brevemente mi votación. Quería referir el hecho de que no es la calificación propiamente la que se da el día de hoy. Somos únicamente competentes para remitir, esa es la expresión que utiliza la ley, este expediente a la Corte Constitucional, y la admisibilidad viene por parte de la Corte y después pasa nuevamente al Consejo de Administración Legislativa. Sin embargo, yo ya me he referido a mis observaciones con relación al hecho de que el documento, a mi criterio, no ostenta los requisitos completos para poder ser remitido a la Corte Constitucional. Abstención. El asambleísta Luis Esteban Torres Cobo. A favor. El vicepresidente Darwin Pereira Chamba. Señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Yo creo que una actitud responsable de este Consejo de Administración Legislativa es darle una respuesta al país. No podemos seguir teniendo en vilo a todos los ecuatorianos respecto de un juicio político que a todas luces en este momento ha cumplido con los requisitos. Eso ya de una u otra manera va a pasar en este momento una nueva escena, una nueva cancha, como se dice comúnmente, que es el de la Corte Constitucional. A nosotros nos corresponde darle respuestas al país. Me parece que en este momento los ecuatorianos esperan que nosotros quizás pasemos esta página para empezar a debatir verdaderos problemas que en este momento atañen al pueblo ecuatoriano. La inseguridad, la matanza en las calles, el tema de la salud, los hospitales están cayendo a pedazos. ¿Sí? El tema de la educación, no hay cupo para nuestros hijos, para nuestros hermanos. Son temas que tenemos que debatir, además de legislar, que ya le hemos dado más de 9 leyes en materia de seguridad de gobierno y no hace nada. También tenemos que fiscalizar respecto a qué es lo que está pasando. ¿Por qué se quieren rifar CNT, por ejemplo? Y eso tendremos que investigarlo. ¿Qué es lo que está pasando con los jueces que dejan salir a los delincuentes? Yo creo que esa es la tarea de esta Asamblea Nacional. Y frente a ello, no podemos seguir dilatando más este proceso. Por mi patria, por mi país, por aquellos jóvenes que no siguen atendidos en las universidades, por aquellas madres de familia que se mueren con sus hijos en los brazos, en los hospitales, por culpa de un gobierno que hoy se ha demostrado que está con corrupción hasta el cuello. Mi voto es a favor, señor presidente. La vicepresidenta Marcela Holguín Naranjo. Por la verdad y la justicia, a favor. Señor presidente Virgilio Saquicel Espinosa. A favor.
Señor presidente, cumplimos con informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 5 votos afirmativos y 2 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la resolución en relación al único punto del orden del día. Aprobado. Una vez que se ha agotado el orden del día, declaro clausurada la presente sesión. Agradezco la presencia de los medios de comunicación, de los señores asambleístas, de los señores funcionarios. Una buena tarde. Tomamos nota, señor presidente, siendo las 16:12, se clausura la sesión CAL 018-2023 del Consejo de Administración Legislativa.